Bendito Señor, Padre nuestro, gracias te damos por este día de reposo. Gracias por tus enseñanzas, Señor. Gracias por este estudio que vamos a tener. Te pido que tu palabra, Señor, se deposite en nuestro corazón como una tierra fértil para dar fruto al 100 por 1, Señor. Te pido que esta palabra que es derramada, Padre eterno, no vuelva a ti vacía, sino vaya con un propósito. Y el propósito es de darte gloria, Señor, en nuestras vidas. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Números capítulo 9. En este interesante capítulo, la Torah nos va a hablar de la Pascua, una vez más, conforme mandamiento que se debía celebrar en sus tiempos, una frase muy, muy especial, en tiempo, y en este caso nos va a hablar de la Pascua que debía celebrarse en un tiempo distinto al habitual, en el día 14 del segundo mes del año bíblico. Así es que vamos a ver esta ocasión muy, muy, muy especial. Sui generis, porque en ninguna otra de las 7 fiestas se establece algo similar. Así es de que podemos darnos una idea de lo importante que resultaba o que resulta ser la Pascua como primer fiesta anual en el calendario bíblico. En estas circunstancias, la celebración de la Pascua en este otro tiempo no era permitida su celebración por causas que no fueran exactamente justificadas por la ley de Moisés. Y esto es muy importante poderlo entender en su magnitud, porque hoy en día, de repente, hay ocasiones en que a las personas, a los líderes como que justifican o se sienten con la autoridad equivocadamente de justificar la celebración de la segunda Pascua, o lo que se conoce como Pascua Sheni, segunda Pascua, por cualquier otra circunstancia. Incluso porque a final de cuentas se arrepintió la persona de no haberse circuncidado. Es uno de muchos ejemplos, y lo sabemos porque lo vivimos, lo vimos con muchas personas que al final de cuentas decidían circuncidarse, pero pues ya no estaban aptos para celebrarlo el día y lo celebraban un mes después. Algo muy errado, totalmente equivocado, fuera de contexto, fuera de propósito divino, que en ocasiones, por supuesto que por desconocimiento de la Escritura, se podría justificar hasta cierto punto, pero si ya estamos hablando de un mandamiento tan importante como es la Pascua y la celebración en sus tiempos, pues de ninguna manera debió haber sucedido ese tipo de justificaciones si se conocía la ley realmente. Cuando esto sucede es porque no se conoce aún la ley, incluso los líderes desconocen el contexto correcto en el cual el Pascua, Pesach Sheni, o la Pascua, segunda Pascua, podía celebrarse. Y te vas a dar cuenta en la propia ley, la propia escritura. Yo no tiene nada que ver con algo que yo considere, un servidor no es nadie para eso. La propia escritura te dice literalmente 2 casos específicos en los cuales el Señor justificó en aquel tiempo la celebración de la segunda Pascua. Así es de que veremos también, por otro lado, en este mismo capítulo, que acerca de la presencia divina. La presencia divina, cómo es que se manifestaba al pueblo en el campamento, en el desierto, para dar instrucciones al pueblo acerca del tiempo de su permanencia en un lugar determinado y el tiempo en que Israel tendría que avanzar según la ordenanza de Dios. Esto para el pueblo era una ordenanza. Estas señales a través de la nube que se posaba en el campamento y sobre el tabernáculo. Eran señales, como señales que se iban a dar, como vamos a ver en el próximo capítulo, acerca del sonido de las trompetas de plata.
Así es de que por favor acompáñame en tu Biblia ahí en Números 9. Desde el versículo 1 vamos a leer. Habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. ¿Es opcional? No, no es opcional, es un mandamiento. Así es de que, lejos de tener en nuestra mente que puedo decidir si celebrar o no celebrar una vez que estoy en pacto, es un error. Una vez que estás en pacto, recibes este mandamiento de parte del Señor y no es opcional para ti. Aquí vemos que el Señor está reiterando el mandamiento para la celebración de la Pascua, y esto es importante porque hay que considerar que la primera vez que Dios dio el mandamiento de la Pascua, Israel se encontraba cautivo. Los israelitas eran esclavos en la tierra de Egipto. Esta fue la primera ocasión en que se dio el mandamiento. Y las condiciones para la celebración de la Pascua, después de haber sido liberados, cambiarían totalmente, ya que las subsecuentes ocasiones Israel estaría en libertad. Sin embargo, vemos que en el segundo año de la salida de Egipto, como se describe al principio de este capítulo, Dios le dice a su pueblo que debe conmemorar aquella ocasión, siguiendo el mandamiento dado en aquella ocasión, es decir, con el sacrificio de un cordero. ¿Sí? Recuerde, y sobre todo en este momento en el que ya estaba erigiéndose el tabernáculo. Así es que la expresión a su tiempo tiene que ver con la fecha en que el pueblo debía celebrarla y no en cualquier otra ocasión, salvo una especial excepción que Dios mismo estableció como justificante para celebrar la Pascua en su tiempo, que no era el establecido de origen, y que vamos a analizar en este capítulo, lo que es conocido como la Pascua, la segunda Pascua o Pascua Sheni. Verso 3 dice: el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. El día 14 del primer mes hebreo, se debe celebrar la Pascua, y dice entre las 2 tardes. Esto también ya lo hemos analizado en su momento. Implica que el cordero, que es el motivo de la Pascua, debía sacrificarse entre la caída del sol del día 13, y la caída del sol del día 14. Y recordemos que Yeshua comió la Pascua con sus discípulos justo después de la caída del sol del día 13. Y al día siguiente, a la 9ª hora, fue sacrificado. El Cordero de Dios, que vino a salvar el mundo, fue sacrificado el día 14, entre las 2 tardes, cumpliendo en ambos sentidos el mandamiento de comer la Pascua entre las 2 tardes. Y dice el texto, perdón, que se debía celebrar conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes. Es decir, que el Señor está confirmando que la Pascua debía celebrarse conforme a toda la práctica que se llevó a cabo la primera vez. Es decir, no estamos hablando de ritos religiosos, Todavía no se daba eso en este momento. De repente por ahí se quiere acomodar la palabra rito para hablar de rituales religiosos hoy en día, lo cual no tiene nada que ver, se saldría de contexto. Aquí, de acuerdo al concepto hebreo de la palabra rito, tiene que ver con algo establecido, una ordenanza, la ley, una costumbre establecida por mandamiento escrito. Se tenía que observar esta celebración de comer la Pascua de esa forma. Todas sus restricciones también es importante que recordemos en Éxodo capítulo 12,
el Señor habla de restricciones para quien no podía celebrar la Pascua, no debía celebrar la Pascua, y el pueblo no debía permitirlo incluso. Cuidar de que la Pascua no la comiera aquella persona que por ley tenía impedimento para celebrarla, como el caso de quienes no se encontraban purificados, ¿sí? Pero estamos hablando de una purificación ritualmente hablando, ¿sí? También en relación a aquellas personas que tenían la condición de extranjeros y que no tenían ninguna relación con la ley de Moisés. Extranjeros totalmente a la forma de vida que ya tenían los israelitas. Estos ritos y leyes de las que se habla aquí, nosotros las vemos expuestas todas en el capítulo 12 de Éxodo, del libro de Éxodo. Es un capítulo extenso que les recomiendo que lo lean simplemente, pero si tienen el tiempo, por ahí la oportunidad una vez más, pues bueno, pueden ustedes ya como que en preparación para la próxima celebración de la Pascua este año, estudiarlo nuevamente. Por ahí tenemos ya los audios, los videos ahí en YouTube. También tenemos el libro publicado, el libro de Éxodo. Pueden adquirirlo, ustedes ya saben, o pueden descargar las transcripciones que también se encuentran publicadas de igual forma. Así es de que es importante que hagamos una aclaración aquí, ya que a pesar de que el Señor confirme que la celebración de la Pascua debía llevarse a cabo conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, uno de los aspectos que no se realizarían a partir de esta ocasión, después de la primera ocasión, fue el poner la sangre en los postes y en el dintel de cada puerta de los israelitas. Y la razón, ¿tú cuál crees que haya sido la razón en este caso? ¿Por qué ya no tendría caso la sangre en los dinteles? El dintel y los postes de las puertas. Ya se había ofrecido el cordero. Pero se iba a ofrecer otra vez. Hay una razón. La sangre, ¿qué era lo que iba a generar? Iba a proteger contra el espíritu de la muerte. Exactamente. El ángel de la muerte. Exactamente. Ya no iba a haber muerte de los primogénitos. Aquí ya estaban en libertad. Aquella, recordemos que fue la 10ª plaga, la última plaga en contra de Egipto. Y aquí, una vez más, recordemos que Israel ya estaba en libertad. Así es de que no lo dice la Escritura, pero quizás podríamos llegar a esa deducción si consideramos el propósito que tuvo en su momento la sangre del Cordero. Un propósito de salvación. Y ahora bien, pudieras tú pensar que pues de igualmente se tenía que poner a pesar ahí en la suca, en las cabañas de los israelitas en el campamento. Bueno, pudieras tú considerar que se debía todavía cumplir, porque dice la Escritura que con todos sus ritos, ¿no? Todos sus ritos, todas sus leyes. Supongamos que fuera así, tendríamos que considerar que para esta ocasión entonces ya no cumpliría el propósito que cumplió en Egipto, es decir, liberar a los primogénitos de la muerte. ¿Por qué? Porque el milagro ya se había dado, la salvación de los primogénitos. Ya el Señor había dado mandamientos específicos acerca de la declaración que él hizo en relación a los primogénitos. Los primogénitos son míos, dice el Señor. Entonces en ese momento ya no había de qué salvarlos. Pero bueno, es importante que también aclarar esto y dejar esta perspectiva para todos los estudiantes. Recordemos que todos absolutamente somos eso, somos estudiantes y de ninguna manera podríamos estar considerando decir algo, opinar algo con relación a algo que no está literalmente escrito, como asegurándolo al 100%. Yo deduzco de eso, salvo la mejor opinión de cada uno de ustedes en relación a la sangre en el dintel y en los postes, ¿no?
que se pudieran poner en las cabañas del campamento de los israelitas ya en el desierto, en libertad. Así es de que, pues bueno, todo lo demás debía llevarse a cabo. ¿Y a qué me refiero yo específicamente cuando dice la escritura que debe llevarse con todos sus ritos y leyes en relación al comer la Pascua, el propósito de la Pascua, el cordero, las hierbas amargas, el pan sin levadura? Así es de que bueno, y la conmemoración de la Pascua a partir de entonces cumpliría un propósito, el propósito de recordar por siempre a Israel que fue Dios quien le liberó de la esclavitud. Y constantemente vemos después, ya en la Torá, que el Señor recuerda a Israel que fue esclavo en Egipto y que el Señor fue quien les liberó. Todo para recordarle a quién pertenecemos. Desde aquel entonces, a quién pertenece el pueblo. El pueblo es del Señor. Hoy en día, la conmemoración de la Pascua tiene el mismo propósito. Recordarnos que ha sido Dios quien nos ha liberado de la esclavitud, es decir, de la esclavitud de pecado. ¿Y por qué es importante recordarle esto? Porque el apóstol Pablo en su carta a los Romanos escribió lo siguiente en capítulo 6 de su carta, verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, aquella enseñanza a la cual fuisteis entregados. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Está hablando de la forma de doctrina judía? No, está hablando de la forma de doctrina del Maestro, la única, la especial, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y más adelante en la carta del apóstol Pablo a los romanos, ustedes recordarán que analizamos todo el tema de la razón por la cual tú tienes que hacer esta gran diferencia acerca de no confundir que tu fe tiene que ser fiel a la doctrina de Jesucristo, a la doctrina de Yeshua. Y cómo es que en ocasiones Pablo habla de esta confusión que se lleva a cabo en muchas personas por seguir la doctrina judía, llevan un yugo de esclavitud. Habló incluso de la forma de cumplir la ley conforme a la enseñanza tradicional judía como una forma de pecado. Impresionante. Así es que bueno, esto, ya sea doctrina judía, ya sea doctrina católica, ya sea doctrina cristiana, protestante, ya sea cualquier tipo de doctrina que no tenga su fundamento en la doctrina del Maestro de Yeshua, la doctrina pura, sin dogmas humanos establecidos, pues bueno, estamos hablando de que tenemos que ser fieles a este tipo de doctrina. Dice, verso 4, y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraban la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos, y aquí a partir del verso 6 viene la excepción. Dice, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Esta fue la causa por la que algunos no pudieron cumplir el mandamiento de la celebración de la Pascua. Esto nos indica que el principio más importante para la celebración de la Pascua, ¿cuál es? Tiene que ver con la pureza, una purificación.
pero no el chapuzón que te das antes de cada fiesta. Y anda todo el mundo súper apurado a ver consiguiendo dónde se van a hacer sus tevilá porque ya viene la fiesta. No tiene nada que ver con eso. Date un buen baño y eso es todo. No. Estamos hablando de una purificación en el espíritu. La aptitud. La condición apta en el espíritu para comer la Pascua y discernir el propósito divino de la Pascua. De nada sirve que te hayas hecho una super tevilá si no estás discerniendo en el espíritu el propósito divino de la Pascua, el sacrificio de Jesucristo. Así es de que estamos viendo aquí lo importante de este. Dice, ¿de qué se está hablando? Ellos mismos, aquí los israelitas, fíjate qué importante, ellos mismos sabían que eran impuros. Aquí en este momento, en aquella ocasión, pues estamos hablando de una impureza ritual, ¿sí? Porque pues todavía se encontraba el tabernáculo, estaban en aquel momento en el tabernáculo, estaban en una condición que ritualmente hablando tendrían que haber estado puros, sin ningún tipo de impureza, pero dice que habían tocado muerto, habían estado, su contaminación o su impureza era por muerto. Y en esas condiciones se encontraron impedidos para celebrar la Pascua. Hoy en día, ¿cuál sería tu condición de impureza para sentarte a la mesa a conmemorar la Pascua? Estar en pecado. Estar en pecado, exactamente, y no haberte arrepentido oportunamente, no haber hecho lo conducente oportunamente. Y bueno, efectivamente, podríamos estar hablando de una impureza en el espíritu que deriva de de una condición moral no apta, una condición espiritual no apta. Y eso es lo que te impediría estar a la mesa. Esto lo he comentado en otras ocasiones. Hace años que íbamos a una iglesia cristiana, muchos años, y me acuerdo que cuando pasaban cada mes con la copita y el pedacito de pan con levadura, lo que le llaman la Santa Cena, yo veía gente que de repente decidía no tomarla. O sea, ¿de qué estoy hablando? De la conciencia de las personas. Puede ser que incluso hayan estado practicando algo que no era conforme a la escritura, que no tenía el sentido. Pues imagínate, te daban un pedazo de pan Bimbo, ¿sí? Levadura. O galletas, ¿sí? Jugo de uva. Levadura, totalmente levadura. Pero había gente que de repente no se atrevía a tomarlo, sabiendo que cuando menos eso se le quedó en su mente, decir que estarían pecando contra Dios, que su condición no era moralmente apta para poder tomar ese jugo de uva y ese pan con levadura. No sé si tú recuerdes cuando estuviste en algún tiempo, quizás en alguna iglesia cristiana, esta circunstancia, pero yo lo veía, yo hubo mucho tiempo que no lo tomaba porque no entendía. ¿Te acuerdas? Mi esposa me invitó, cuando la conocí, me evangeligó. Iba yo a la iglesia, pero yo no entendía y yo decidía que mejor no, pero porque no entendía. Yo sí, y yo tenía un temor, por ignorancia si quieres, pero tenía un temor. Pero yo veía gente que ya tenía tiempo de repente, ya después de algún tiempo,
de repente se abstenían de hacerlo. Y eso a mí me llama mucho la atención porque eso a ti te dice que incluso un gentil puede llegar a tener más conciencia de su condición de falta delante de Dios que que aquellos que dicen o que se ufanan de estar en una condición muy apta para celebrar la Pascua. ¿Qué nos dice esto? Pues bueno, es un trato personal que Dios tiene con nosotros. Y la manera en cómo honramos este mandamiento, en esa medida, es como honramos al Señor. Qué interesante es esta circunstancia. Así es de que, dice una vez más, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. O sea, ¿a qué vinieron? Bueno, a decir, nosotros estuvimos inmundos por causa de muerto. Esa fue la razón. Así es de que hoy en día, la conmemoración de la Pascua debe cumplir con este requisito en quienes la celebran. No estamos hablando de una pureza ritual, sino de una condición de purificación espiritual. Circunstancia que nos permite discernir el propósito correcto de la conmemoración de la Pascua. En el tiempo del templo, la condición de impureza que impedía que las personas pudieran participar de la Pascua se relacionaba con cualquier circunstancia que pudiera generar esta condición de las personas, como el hecho de haber tocado un cuerpo muerto, ¿sí? Algo que podía suceder si la persona hubiera estado manipulando el cuerpo de una persona que haya muerto para darle sepultura, por ejemplo. Por ello es importante que entendamos la diferencia que hace el hecho de tener una impureza hoy en día que nos impida celebrar la Pascua. Porque al ya no existía el aspecto ritual de aquel entonces, aquí la Escritura no te deja lugar a una impureza de tipo moral. O sea, mucho menos. Si estamos hablando de una impureza ritual, por la cual no podían participar los israelitas de la Pascua, con mucho menos razón, pero ni siquiera pensarlo una condición de pecado tal cual. Porque no es lo mismo la condición de pecado de la persona, un pecado consciente, ¿sí?, a una impureza ritual. Por ejemplo, si la persona estuvo manipulando el cuerpo de una persona que falleció por causa de darle sepultura, no puedes poner al mismo nivel esa condición de la persona a la condición de aquel que está en fornicación. Pues de ninguna manera. Así es de que hoy en día, al no existir el aspecto ritual, ¿sí?, en nuestras vidas, pues hablar de otra circunstancia de pecado, pues con muchísimo menos razón. De ninguna manera. Así es de que bajo este entendido, la impureza espiritual que nos podría impedir celebrar la Pascua hoy en día podría ser la levadura en nuestras vidas, por ejemplo. Una circunstancia que el apóstol Pablo la refirió como la vieja levadura de malicia y de maldad. Dice 1 Corintios capítulo 5, a partir del verso 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, que es el Mesías, nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hoy en día, si tú te estás preparando para la celebración de la Pascua en este año, considera esto, considera tu condición, la condición que debes de tener delante de Dios, más que la apariencia que puedas dar o tener delante de los hombres.
de nada te sirve, de nada no se va a cumplir el propósito divino de la Pascua en tu vida si no estás consciente de esta circunstancia que debes tener. La condición espiritual apta para poder discernir los elementos que van a estar en tu mesa. ¿Cuáles son los elementos que van a estar en tu mesa el día de la Pascua? Hierbas amargas, pan sin levadura, y Vino. y a partir de Yeshua, como él enseñó, vino. Una copa de vino. ¿Por qué? Porque él lo dijo, hagan esto en memoria de mí. Cuando él dice esto, es algo súper importante, porque no vamos a sacrificar un cordero, claro que no, sino que vamos a tomar una copa de vino en su lugar. ¿Por qué? Porque él vino a confirmar el pacto, a renovar el pacto dado en aquella ocasión, vino a renovar el pacto. Esto es importante que lo entendamos, porque la Pascua representa esto precisamente. Entonces, en estos tres elementos está representado el Mesías en nuestras vidas, ¿sí? Y ya en su momento hemos hablado de lo que representa, lo que significa cada uno de estos elementos. Por ahí tenemos estudios compartidos, si ustedes gustan pueden acceder a ellos con todo gusto. Dice el verso 7, y le dijeron aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. O sea, viene y les explica, nosotros estamos muertos, estamos inmundos por causa de muerto. Porque seremos impedidos de ofrecer ofrenda al Señor a su tiempo entre los hijos de Israel. Fíjate la preocupación del pueblo. La preocupación de esos hombres era, no le vamos a dar ofrenda al Señor. Estaban preocupados por eso. Entendían la relevancia de ofrendar al Señor a su tiempo entre los hijos de Israel. Dice, y Moisés les respondió, esperad y oiré lo que ordena el Señor acerca de vosotros. Este es un importantísimo principio que vemos aquí en Moisés para aprender. Porque de ninguna manera respondió lo que él podría haber supuesto o considerado acerca de esto que le expusieron aquellos que no habían podido celebrar la Pascua. Porque hasta este momento el mandamiento era la celebración de la Pascua a su tiempo. Nada más. Sino que al ser consciente de que esa circunstancia no se encontraba prevista en la ordenanza original de la Pascua, la respuesta de Moisés se concretó a pedirle a las personas que esperaran para que el Señor dijera en su momento lo que se debía hacer. Un principio hermoso de sabiduría y de humildad que nos enseña Moisés. Porque ¿cuántas veces, con tal de no quedarte callado, dices cualquier barbaridad? Eso no debería de ser. Cuando no sepamos, cuando no estemos seguros incluso, no pasa nada. No pasa nada. Hay que considerar no responder en el momento, en ese preciso momento. Quizás te hagan preguntas de la cual no estés seguro. Y va a ser mejor que digas, déjame investigar. De momento no tengo la respuesta, pero vamos a estudiar. ¿Y por qué vamos a estudiar? Bueno, porque cualquier duda que tengamos, la Escritura nos la va a revelar. En ese momento, Moisés conocía la ley, pero esto específicamente no estaba previsto. Y lo que hace es, voy a consultar con el Señor y que Él diga lo que se tiene que hacer. Hoy en día es común ver que a las personas se les hace muy fácil decidir, incluso en ocasiones con una falta de autoridad y de respeto a la ley, y deciden que las personas puedan hacer o dejar de hacer
determinadas circunstancias solo porque lo interpretan de forma muy particular, sin meditar en lo que determina la ley en cada caso concreto. Más vale ser humildes, sencillos y decir que vamos a investigar lo que el Señor ha dispuesto en cada caso y no pecar de vanidad pretendiendo saberlo todo o suponer que lo que Dios ha decidido en nosotros, en unos y en otros casos. Eso es muy delicado. Hace un momento yo les comentaba que muchas personas, y lo digo porque lo vi, de repente justificaban a muchas personas para andar celebrando la segunda Pascua, algo que hoy en día ya no tiene vigencia, no tiene sentido, ya no hay un aspecto ritual. Y a continuación vamos a ver que Dios es muy específico acerca de estas dos hipótesis. Son dos hipótesis que el Señor prevé o previó en su momento para quienes pudieran celebrar Pesach Sheni o segunda Pascua, perdón. Dice el verso 9: y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros y de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua al Señor. ¿Cuáles son las dos causas entonces? Primera, inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos. Las únicas dos razones. Celebrará la Pascua al Señor en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos tardes la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Si ustedes se dan cuenta, las circunstancias tendrían que ser iguales. Esto es lo que comúnmente se le conoce como Pesach Sheni, les decía, la segunda Pascua, que deberían celebrar todos aquellos que por estas dos causas específicas y no por cualquier causa no hayan podido celebrar la Pascua, porque si estamos constatando que el principio, el propio Moisés no respondió suponiendo nada, siendo Moisés, cuando le preguntaron esto, lo mínimo que deberíamos entender, ¿sí?, pues es que Dios solo estableció dos hipótesis específicas para la celebración de la segunda Pascua en el segundo mes, y esas causas fueron que las personas hayan estado inmundas por causa de muerto o que hayan estado de viaje lejos, que no les haya dado tiempo de venir, porque tampoco podían celebrar a donde fuera, tenían que venir al tabernáculo. Solo estas dos hipótesis eran las justificadas para no haber celebrado la Pascua en su tiempo. Así es de que de ninguna manera podríamos considerar que cualquier causa sería justificable para celebrar la Pascua en su tiempo y conforme a la enseñanza. Por esa razón es muy importante la expresión en su tiempo, ¿sí? Y si es mandamiento, pues no es opcional. Por ello, quienes no celebran la Pascua en su tiempo, el mandamiento para ellos era que tendrían que ser cortados del pueblo. Hoy en día debemos tener la conciencia de lo que implica esta circunstancia, y en consecuencia de ninguna manera existe motivo alguno para celebrar Pesach Sheni. Ya no, después de la destrucción del templo, en virtud de que todo el sistema sacrificial, así como las circunstancias de impureza ceremonial, ya no tienen vigencia, y por lo tanto las personas ya no tienen excusa alguna para celebrar Pesaj en el tiempo que no es señalado. Es decir,
a los 14 días del primer mes. El único tiempo, el único momento en que hoy en día todos deben conmemorar la Pascua. Y te preguntarás, bueno, ya no existe templo, ¿por qué celebramos Pascua? Bueno, porque Yeshua lo confirmó. Yeshua sabía, ya había profetizado que el templo sería destruido. Pero da un mandamiento justo en el tiempo en que él come la Pascua con sus apóstoles, con sus discípulos, y dice, hagan esto en memoria de mí. Así que a partir de Yeshua es confirmada la celebración, la conmemoración de la Pascua, pero ahora en su nombre. No solamente vamos a recordar lo que hizo Dios en Egipto y liberando a Israel de la esclavitud, con todas aquellas plagas, etcétera, sino que además de eso, como dijo el profeta, no se dirá más, viva el Señor que liberó a Israel de Egipto, sino viva el Señor que hizo venir del norte, del sur, del este, del oeste, de todos lados, a su pueblo Israel. Y los reunió. Y el profeta estaba hablando del momento en que vendría Yeshua a confirmar este glorioso momento, la Pascua del Señor. Dice el verso 13, mas el que estuviere limpio, y aquí va la advertencia para todos, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, es decir, que no tuviera contaminación ritual, que no estuviera impuro ritualmente hablando, y que tampoco estuviese estado de viaje o impedido para estar presente en el tabernáculo, frente a Dios, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda al Señor, el tal hombre llevará su pecado. Aquí estamos encontrando la razón, una razón importantísima por la cual estaban preocupados los israelitas, y por eso acudieron a Moisés diciendo, bueno, ¿por qué hemos de ser impedidos de ofrendar al Señor en la Pascua? Si estuvimos impedidos por causa de la impureza, por causa de muerto. Aquí estamos viendo que en la ofrenda que ellos debían presentar era precisamente una causa justificable para estar delante del Señor. Dice, fíjate lo que dice, por cuanto que no ofrecieron, estos que sin tener excusa no lo hicieron, dice, por cuanto no ofrecieron a su tiempo la ofrenda al Señor. Entonces ellos tenían conciencia de lo importante que era la ofrenda al Señor en este tiempo, en el tiempo de la Pascua. Así es de que sin dejar lugar a interpretaciones ajenas, el mandamiento nuevamente describe las dos únicas hipótesis posibles en que podría celebrarse la segunda Pascua, en el segundo mes. Esto nos indica que cualquiera otra circunstancia que hoy en día las personas se inventan, ¿sí?, como pretexto para celebrar la segunda Pascua, se encuentra fuera de la ley. Y encima llevan su pecado en lugar de que el cordero sacrificado lleve su pecado, como en el caso de todo el pueblo. Aplicando este principio de forma alegórica, en el contexto del sacrificio de Yeshua, todo aquel que no ha hecho lo conducente para dejar su pecado, para los tales, el sacrificio del Hijo de Dios no cumple su propósito de liberarle de este pecado, sino que lleva su pecado a esta persona. Dice el verso 14, y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua al Señor conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Una vez más, el Señor está poniendo la misma hipótesis a todo aquel que se está adhiriendo a Israel. Como vemos en esta hipótesis se encuentran incluidos los extranjeros que ya vivían conforme a la ley del pueblo y que en dado caso
de que hayan estado impedidos para celebrar la Pascua bajo cualquiera de las dos circunstancias ya mencionadas, pues podrían celebrar la Pascua en el segundo mes a los 14 días. Y el Señor confirma que no hace distinciones entre este tipo de extranjeros y los naturales del pueblo, por cuanto que, a pesar de ser extranjeros, se encuentran sometidos a las leyes divinas de Dios, del Dios de Israel. Vamos a recordar esto que se dio en Éxodo capítulo 12, verso 48. Dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Y es que había extranjeros que estaban por negocios solamente. Perdón. No tenían nada que ver, eran totalmente ajenos, su forma de vida era totalmente ajena a la de los israelitas. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de extranjeros, ¿sí?, que el Señor les permitiría participar de la Pascua, pero era obvio que ellos ya tenían un entendimiento del propósito divino de la Pascua. Porque de otra manera, como para qué si no era como una fiesta, ¿no?, en donde va a haber comida, pues sí, vamos, nada que ver. No, nada que ver, absolutamente tenía que ver con algo, un entendimiento, un discernimiento del propósito divino del sacrificio de este cordero. Y por supuesto que los israelitas lo entendían perfecto, y estos extranjeros para este momento ya lo entendían también perfectamente. Dice el verso 15: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y en la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Imagínate haber visto esto en el desierto, qué impresionante. El tabernáculo fue terminado el primer día del primer mes del segundo año, de acuerdo a Éxodo capítulo 40. En este día, la nube de la gloria cubrió el tabernáculo, como se describe en los versículos 15 al 23 de dicho capítulo, de este capítulo 9 de Números. Dice Éxodo 40 desde el verso 1. Luego el Señor habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Aquí Moisés recibe esta instrucción por parte del Señor para levantar el tabernáculo. Aproximadamente en este tiempo, los líderes tribales, recordarán que estudiamos en el capítulo 7 de este libro, trajeron sus ofrendas, como lo estudiamos en el capítulo 7. Y los levitas fueron consagrados también, como lo vimos en el capítulo 8. Así es de que ya estaba todo listo para poner en funciones el tabernáculo. Verso 16, así era continuamente, y está hablando de esta nube, de la Shekinah, la presencia de Dios. Dice: así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Esta nube de la gloria, conocida como la Shekinah de Dios, fue evidente en diferentes momentos de la historia de Israel, no solamente allá en el desierto. Por ejemplo, el momento en que Salomón construyó el templo y lo dedicó, y esta nube se hizo presente en el templo. Dice Primera de Reyes, capítulo 8, verso 10, dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Imagínate, una vez más, en ese momento los israelitas recordaron lo que sus antepasados vieron en el desierto.
Verso 17, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Aquí está la instrucción y aquí está la forma de ordenanza que Dios le estaba dando a su pueblo para permanecer o para continuar en este viaje. Dice verso 17, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el momento donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Solo cuando la nube se movía, Israel se movía. Cuando la nube se detenía, también Israel se detenía. Solo se dirigían hacia donde la presencia de Dios los guiaba. Y cuando la presencia divina se detenía en ese lugar, Israel permanecía el tiempo que estuviera la presencia del Señor en ese momento, en ese lugar. De día la nube cubría a Israel del calor del desierto y de noche la columna de fuego confortaba al pueblo. Lucas capítulo 9, verso 33. Fíjate, una vez más, vemos otro evento en donde vemos la Shekinah del Señor. Dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Yeshua, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Ese es el momento de la transfiguración de Yeshua. Y si llegamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Está hablando de Sukkot, está hablando de hacer unas enramadas. Dice, ¿por qué? Porque Sukkot, porque ya es el reino, ya estamos en el reino, ¿sí? Que es uno de los simbolismos de esta gran, hermosa fiesta, la fiesta de Sukkot, el tiempo del reinado del Señor. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Aquí está la Shekinah una vez más. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Joshua fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Es otro de varios ejemplos que vemos en que la nube de la presencia de Dios se hacía visible ante los hombres. Verso 19. Dice, cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, el mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, y si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Y si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Aquí está la obediencia del pueblo ante la instrucción del Señor. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Y al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían, guardando la ordenanza del Señor como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Es un principio hermoso, el principio que aprendemos de esta ordenanza que Dios le dio a su pueblo a través de estos movimientos, de estas permanencias, pues es el hecho de que como pueblo de Dios debemos permanecer delante de Dios totalmente dependientes del Señor en todo lo que hacemos, y sabemos que cuando caminamos dejándonos guiar por Dios, Él siempre nos va a conducir a mejores pastos, como ovejas. Como ovejas le seguimos y sabemos que si seguimos solo su doctrina, esa será nuestra mejor guía, sus mandamientos. Si caminamos sobre sus mandamientos,
nuestros pasos van a ser seguros. Nuestro camino va a estar provisto de esta nube y de esta columna de fuego. Es la mejor guía que nosotros podemos tener. Donde muchos aún se encuentran en la oscuridad de sus propias decisiones. Pero nosotros andamos delante de nuestro Dios, porque seguimos sus mandamientos como nuestra lámpara guía nuestro propio camino. Un camino que no ha sido establecido por nosotros, porque para nosotros fue nuevo y quizás es nuevo cada día. Pero lo descubrimos sabiendo que estamos con toda seguridad guiados por nuestro Señor. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito Rey, gracias por este tiempo que nos has permitido tener de meditación en tu escritura, en tu palabra, en tus dichos que son deliciosos en nuestro paladar. Gracias, bendito Padre, porque nos has permitido vivir un Shabbat más, un día de reposo más en nuestras vidas, glorificándote, alabándote, escuchándote, Señor, y gozándonos con nuestros amigos, con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos, Señor, el tiempo que nos has permitido vivir. Pero rogamos que en este inicio de semana nos permitas tener una semana productiva, siempre meditando en lo que hemos aprendido, Señor, que hagamos valer lo que ha entrado a nuestros oídos y que no se quede ahí, sino que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, para que de esa manera maduremos, Señor, un poco más en tu enseñanza. Gracias por esta gran oportunidad, bendito Rey. En el nombre de Yeshua oramos y también te rogamos, Padre Santo, por todos los enfermos de tu pueblo, Señor. Amén. Amén.